La polémica ley de migrantes del estado de Texas quedó suspendida en el aire, mientras que el caos y la incertidumbre reinan en la frontera entre Estados Unidos y México. El 19 de marzo, la Corte Suprema estadounidense permitió aplicar temporalmente la llamada ley SB4. Esta norma la aprobó Texas en 2023 y convierte en un delito estatal el cruce fronterizo, algo que ya es un crimen federal. Pero la diferencia es que al convertirlo en un asunto del Estado, le permite a la policía de allí detener a los migrantes y a los jueces texanos emitir órdenes de deportación sin necesidad de una autoridad nacional y su aval. La decisión de la Alta Corte duró poco. A las horas, la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito dejó otra vez en pausa esa norma hasta que se determine si es legal o no. La Casa Blanca la ha demandado, alegando que la política migratoria solo la puede dictar el gobierno federal y no el gobierno estatal, a cargo del republicano Greg Abbott. Esta pugna judicial hace parte de un pulso político de vieja data entre demócratas y republicanos, y la discusión sobre los migrantes está más viva que nunca con las elecciones presidenciales a finales de este año. México, por su parte, rechazó la ley y dijo que no recibiría a ningún deportado. ¿Qué tanto se está convirtiendo la migración en un arma electoral en Estados Unidos? ¿Y qué tanta presión puede poner en las relaciones bilaterales con México? Lo discutimos en el debate de hoy. Nuestros dos invitados del día están en Miami, Florida. María Herrera, doctora en Ciencias Jurídicas y presidente de la Asamblea Hispana del Partido Republicano en Miami. Y también Thomas Kennedy, vocero de la Coalición de Inmigrantes de la Florida. Gracias a los dos por acompañarnos y gracias a nuestra audiencia por seguir el debate. Esta conversación también es para ustedes. Los leemos en redes sociales con el hashtag eldebatef24 y pueden escucharnos en sus plataformas favoritas. Un saludo especial a quienes nos escuchan a través de Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. María Herrera, comencemos con un panorama de qué significa la ley SB4. Bueno, es una ley que ha tomado el estado de Texas para intentar contener la inmigración ilegal. Es una ley muy reñida y disputada, puesto que ya en el 2012 se aprobó una ley un tanto similar en Arizona, que fue rechazada por el Tribunal Supremo. Los que han redactado esta ley dicen que lo han hecho a sabiendas de que había que mejorar esa ley de Arizona, y bueno, es una ley que efectivamente convertiría en un delito estatal la entrada entre los puertos de entrada en el estado de Texas, y que además permitiría a la policía interrogar, detener a las personas, y por supuesto esto entraría en un sistema penal. Pero hay ciertas excepciones, ¿no? No se puede arrestar en los colegios públicos, en las iglesias, y además recordemos que esta ley también tiene un límite, y es decir, no va a ir en contra, no puede ir en contra de las personas que lleven más de 2 años en Texas y que pudiesen haber cometido este tipo de delitos, pues el Statute of Limitations, es decir, el límite para perseguir este tipo de delitos en Texas expira en 2 años, para los delitos agravados en 3. Entonces yo creo que es una ley que ha intentado mandar un mensaje político y también pues probar, ¿no? Poner al límite un poquito el poder o la cláusula de supremacía del gobierno federal sobre los poderes y la jurisdicción de un estado como Texas. Y precisamente en esa presión que está en juego, Thomas Kennedy, bienvenido al debate. ¿En qué está en este momento la ley SB4 y qué pueden hacer las autoridades de Texas? Sí, bueno, un poco más de detalles sobre lo que esta ley abarca, ¿no? Básicamente, cualquier persona que entre al país sin autorización por la frontera tejana le harían un crimen calificado como un misdemeanor, que podría resultar en 6 meses en la cárcel. Y cualquier persona que reentre el país después de ser negada admisión o deportada, podría ser cargada con una felonía, un crimen un delito grave, que puede tener hasta 10 o 20 años en prisión. Y aparte de eso, esto empodera a jueces estatales para ordenar deportaciones a México y le da
autorización a la policía local para llevar a cabo esas deportaciones. Entonces, es una ley, o sea, extrema y en nuestro punto de vista estricta y que viola los derechos civiles de muchas personas, ¿no? Sí, o sea, otra cosa es que María creo que nombró esto, la cláusula suprema. Generalmente esto es jurisdicción del gobierno federal, el enforzamiento de las leyes migratorias, ¿no? Y de autoridad migratoria. Esta ley, básicamente el razonamiento legal de esta ley es que el gobernador de Texas está diciendo que los Estados Unidos está siendo invadido, hay una invasión intencional del país por inmigrantes, algo que de nuestro punto de vista nos resulta ridículo, porque los Estados Unidos no está siendo invadido, no hay un esfuerzo organizado por un poder militar para tomar terreno o poder en los Estados Unidos. Lo que pasa es que hay un montón de factores que están empujando a mucha gente de países que han sido desestabilizados por gobiernos autocráticos, economías colapsadas en Latinoamérica, en África, en Asia. Ahora estamos viendo una crisis económica en China y un montón de gente está yendo a Latinoamérica o desde Latinoamérica están caminando hacia el norte y cruzando la frontera, pero esto no significa que sea una invasión, ¿no? Sí, justamente le quiero preguntar a María Herrera si estás de acuerdo o no con ese término invasión, que es clave en el momento de defender la ley SB4. Bueno, lo que está claro es que jamás hemos vivido una situación tan caótica como la que se está viviendo en los últimos 4 años. De promedio aquí están siendo aprehendidos o interceptados en la frontera más de 250.000 inmigrantes. Esto responde a una propaganda del gobierno de Joe Biden, antes inclusive que llegara a la Casa Blanca, que dijo que iban a ser todos acogidos. Y si es bien, tengo que estar de acuerdo con mi colega de que efectivamente esto también responde a una coyuntura económica global, digamos, una crisis post-pandemia. Lo que no se puede permitir es lo que ha pasado, lo que se ha filtrado en las últimas semanas. Que CBP, por ejemplo, y ICE hayan perdido, no tengan forma de comprobar la dirección de algunos inmigrantes, que no se hayan encontrado, por ejemplo, tampoco información, ¿no? Para entregar las noticias para comparecer en los tribunales, que este desorden exista, lo único que ha provocado es que el crimen organizado y los coyotes pues se hayan envalentonado y hay personas que están alentando a entrar de esta forma, cuando sabemos que sin embargo este gobierno también ha deportado a millones de personas que no calificaban para entrar. Entonces el término invasión es un término que lo siente una parte de la ciudadanía estadounidense, que es utilizado políticamente, pero lo que sí está claro es que la peor crisis migratoria y humanitaria y de seguridad nacional desde que se creó el Ministerio de Seguridad Nacional. Han entrado más de 200 potenciales terroristas. Hemos visto que han interceptado a personas de Hezbollah diciendo que van a atentar en Nueva York. Entonces, los propios abogados de migración y las organizaciones están desbordadas porque no se esperaban esta entrada, y yo creo que el gobierno tiene que colaborar con los estados y los estados con el gobierno federal para que se haga una entrada ordenada y legal y de acuerdo a las necesidades de Estados Unidos, que ese es otro tema. Estados como Nueva York, como Massachusetts, hoy en día están retirando los fondos porque reconocen que no hay fondos para albergar a los inmigrantes. Esto crea una situación, un caos y una violencia desmesurada, cuando este país tiene las herramientas suficientes y el capital suficiente para atraer a los trabajadores de forma legal, a los inmigrantes humanitarios darle un amparo y, por supuesto, al resto de inmigrantes que están esperando y cuyos casos durante la pandemia se detuvieron. Y usted mencionaba que esta es la peor crisis migratoria que ha vivido Estados Unidos en los últimos años. Un par de datos al respecto, y es que entre los años fiscales de 2022 y 2023, la patrulla fronteriza de Estados Unidos detuvo en la frontera sur a más de 2,3 millones de personas.
Thomas hablaba que esto también responde a un contexto económico en diferentes países, pero internamente en Estados Unidos, Thomas, también esto se está dando en un tema político y en un momento electoral en plena campaña presidencial. ¿Cómo está jugando la migración al respecto? Sí, y es verdad que estamos en un momento en que hay índices altísimos de gente cruzando la frontera, pero hemos visto esto en otros tiempos. Por ejemplo, después de que se pasó NAFTA en los 90 y hubo impactos muy negativos a sectores económicos en México, sectores agrícolas, por ejemplo, la industria de avocados, hubo un alto índice de cruzamientos en la frontera en esos tiempos también. Pero, o sea, no estoy de acuerdo en todo lo que dijo mi colega, pero en algunas cosas sí. En lo que sí estoy de acuerdo es que creo que hay un alto nivel de desorganización en parte del gobierno federal en términos de crear un proceso humano, compasivo, pero también ordenado para que la gente pueda fluir por la frontera. Y hay un total colapso de colaboración entre los estados y el gobierno federal. Eso también es verdad. Lo que quiero decir también es que sí hay necesidad para inmigrantes en los Estados Unidos. Hay falta de mano de obra en muchos estados. Por ejemplo, hubo un artículo en el Washington Post muy interesante, creo que el mes pasado, donde el alcalde de la ciudad de Pittsburgh, en Pensilvania, estaba rogando al gobernador Greg Abbott que ha usado estos colectivos de inmigrantes a varios estados con políticas santuarias. Él estaba rogando que le manden inmigrantes a su ciudad, Pittsburgh, por falta de mano de obra. Hubo un reporte que salió en enero básicamente detallando el contexto económico del estado de la Florida, y este es un reporte del estado de la Florida que contradice mucho la retórica antimigrante de políticos y oficiales estatales en ese estado, que básicamente detalla cómo el estado de la Florida, las tasas de muertes están sobrepasando las tasas de nacimiento de forma severa, y por ciertos factores económicos, el alto costo de vida, mucha gente joven se está yendo del estado, y mucha gente de edad mayor que ya está retirada se está mudando al estado, ¿no? Sí. Y eso ha exacerbado una falta de mano de obra que se empezó a ver durante la pandemia y se ha empeorado por varias leyes estatales antimigrantes que han empujado a gente de que se vaya del estado. ¿Y qué es lo que dice el reporte del estado de la Florida que se necesita para básicamente beneficiar la economía estatal? Más migración. Esto no lo estoy diciendo yo, lo dice el mismo estado de la Florida. Sí, usted defiende, o más que usted nos trae datos que muestran cómo algunos estados en Estados Unidos están necesitando migrantes para apoyar su economía y sacarla a flote. Pero quiero que volvamos a la discusión sobre quién es responsable de lo que usted está llamando una desorganización dentro del gobierno federal. Al respecto, desde 1952 hay una norma migratoria que le permite a todas las personas que lleguen a Estados Unidos, crucen de manera legal o ilegal, que pidan asilo y que permanezcan legalmente en Estados Unidos hasta que su situación sea solucionada. Esa norma no ha cambiado en estos 60, 70 años, y allí es donde surge una de las pugnas mayores, porque en estos momentos los demócratas están responsabilizando a los republicanos de no permitir que avancen normas en el Congreso para cambiar esa norma migratoria. Y del otro lado, los republicanos culpan a los demócratas, concretamente al presidente Joe Biden, de no hacer actos presidenciales para combatir estos puntes y repuntes migratorios y dejar en vilo o pausar normas que sí tomó la anterior presidencia de Donald Trump. María Herrera, en ese caso, ¿usted qué opina? ¿Es responsabilidad de los demócratas o de los republicanos este repunte migratorio?
Bueno, yo estoy aquí en calidad de abogada y lo que tengo que dejar claro es que efectivamente las personas siguen teniendo el derecho a pedir asilo. Ahora, en los datos y lo que vemos en los tribunales y lo que vemos en los campos, es decir, en la realidad, es que en los tribunales, una vez que se llega a los tribunales, es decir, entran en la frontera en muchos estados y en muchos distritos y en muchos tribunales, por encima del 70, el 80, el 90%, las personas pierden los casos de asilo. Esto es una realidad denunciable. ¿Por qué? Porque entonces nuestro gobierno no está haciendo un buen trabajo a la hora de filtrar. Si la mayoría y muchas de las personas que están viniendo vienen por una necesidad económica y, como dice mi colega, hay una necesidad de mano de obra, nosotros tenemos el abecedario completo de la A a la Z, visados disponibles para traer mano de obra calificada y no calificada. Entonces, lo que está pasando aquí es que los retrasos por parte del Ministerio de Trabajo y por parte de los servicios de ciudadanía e inmigración hace que estos inmigrantes no puedan esperar 2 y 3 años para incorporarse, ni tampoco las empresas. ¿Qué pasa? Que una vía fácil es llegar a la frontera y pedir asilos, a sabiendas de que no se tiene un buen caso de asilo. Hay personas que se están prestando para llegar este tipo de asilos fraudulentos. Los mismos inmigrantes aconsejan, vemos las redes sociales llenas de personas que no son abogados aconsejando. Entonces, yo creo que una cosa que nos tiene que unir a los ciudadanos estadounidenses es la lucha por nuestra defensa, ciudadanía, soberanía. También podemos tener y debemos ser humanitarios, pero sobre todo la lucha contra el fraude. Si no queremos que esto se trate ni de una invasión, ni de que haya teorías conspirativas de que aquí hay un intento de derrocar un sistema o de, como dicen ellos, de cambiar digamos, a los blancos por los hispanos, por los asiáticos, lo que tenemos que hacer es organizarnos y luchar contra todo ese grupo de contrabandistas, de personas, traficantes de seres humanos y personas que se aprovechan de los inmigrantes. Entonces, seguir culpando a uno a otro, todos sabemos que Biden, al igual que Trump, si quisiera hoy tener un poder de urgencia de cerrar la frontera, la cerraría, pero tampoco es normal, porque nosotros tenemos un comercio y una necesidad de mantener los puertos de entrada abiertos con México. Dependemos y nos nutrimos del comercio internacional. Eso no tiene ningún sentido cerrar la frontera. Ahora sí, tener una salvaguarda para vetar, es decir, para saber que las personas, no puede ser que uno de los miembros del cartel de Colombia, una de las personas más buscadas por la Interpol, llegue a la frontera del sur, el caso de este hombre, Peroli, y que pida asilo y que no haya ningún tipo de control y que han entrado los miembros del Tren de Aragua y que estén delinquiendo en Estados Unidos. Qué falta de control y qué falta de seriedad es separar a los inmigrantes que de verdad han sido perseguidos políticos y de verdad personas que necesitan amparo internacional de los delincuentes internacionales. Y esto es algo que no queremos hablar, pero que hay que ir en contra del crimen organizado. Y esto es algo que los demócratas y los republicanos tienen que sentarse y hacer. El resto es simplemente politiquerío. Nosotros queremos un país de ley, de orden, humanitario y que fomente el tratado y el comercio internacional. No hay más. María, usted mencionaba la soberanía. ¿Usted opina que los migrantes ponen en riesgo la soberanía estadounidense y está de acuerdo con la frase que pronunció el candidato Donald Trump de que los migrantes están envenenando nuestra sangre? Bueno, a ver, hay un tema aquí, el tema de la droga es algo que no hemos tratado aquí. Evidentemente sabemos que el control operacional de la frontera sur lo tienen tanto los carteles de la droga como los operatorios, los laboratorios chinos que producen y están distribuyendo el fentanilo. Eso se ha producido y ha entrado tanto fentanilo y tanta droga para acabar con toda la población estadounidense. Por lo tanto, que hay una crisis real que pasa por esa frontera y que están acabando con los estadounidenses, sí, es absolutamente real. Y por otra parte, yo creo que es importantísimo que separemos de nuevo, que nos centremos cuáles son las cosas que nos unen a los estadounidenses. El control de la soberanía, por supuesto. Un país sin frontera no es un país. Tenemos que tener el control operativo de nuestra frontera. La seguridad nacional es otra cosa que sí creo, y lo ha dicho el director del FBI. Vamos a sufrir un atentado si no controlamos. Se han entrado 600 iraníes entre los puertos de entrada sin ningún tipo de control y más de 1000 y pico de inmigrantes que vienen de países que financian el terrorismo y países que abiertamente odian a los Estados Unidos, vamos a tener un problema. Por eso es tan importante defender la seguridad nacional, la soberanía y nuestras fronteras. Tomás, ¿usted qué replica esto de que los migrantes ponen en riesgo la soberanía y la seguridad estadounidense?
Sí, varias cosas. Primero quiero contestar tu pregunta de quién está en culpa de esto. Y es simple, los políticos de los dos partidos han reducido este debate tan complejo en eslogans políticos, ¿no? Por ejemplo, los republicanos diciendo que esto es una invasión, algo que para mí es ridículo y ofensivo. Y por ejemplo, Biden, que ha adoptado un montón de políticas trumpistas con este reciente propuesta legislativa fronteriza que fue fallada en el Congreso y nosotros estamos felices por ello, diciendo que si esa propuesta pasa al Congreso, cerraría la frontera en el primer día. Como dijo mi colega, eso sería una locura, un suicidio económico. O sea, México ahora, en términos de nuestro socio económico, es uno de los principales socios económicos estadounidenses mundiales. México está sobrepasando China en términos de exportaciones a los Estados Unidos. Es totalmente crucial para un montón de industrias. Por ejemplo, la industria automotriz, o sea, que es una industria compleja y diferentes partes de autos son hechas en varios lugares. Muchas partes están siendo fabricadas en el país de México. Otra cosa, esta cosa de que un país tiene que tener fronteras y todo eso para ser un país, para su soberanía, o sea, puede ser, eso es un debate político, pero en Europa hay una área que se llama la área Schengen, que encompase 27 países europeos que oficialmente han abolido gran parte de sus controles fronterizos y dejan el libre movimiento de personas entre estos países, ¿no? Y es más, creo que muchos oyentes van a saber que Inglaterra fue uno de los países que se salió de ese acuerdo con resultados desastrosos para su economía. Otra cosa que quiero decir, la Oficina de Presupuesto Congresional, una entidad no partidaria congresista, sacó un reporte hace poco que estiman que en los próximos 10 años, desde el 2023 al 2034, el GDP estadounidense va a incrementar 7 trillones de dólares. 7 trillones de dólares a causa de la inmigración a este país, sí, que como te dije, es totalmente necesaria para que el Social Security, el seguro social, siga siendo solvente para añadir mano de obra que es desesperadamente necesitada en este país. Pero ahí quiero hacerle una contrapregunta, Tomás. Si se necesita la fuerza laboral de los migrantes, ¿por qué no hacer una migración controlada como lo habla María Herrera? Totalmente. O sea, la última vez que se pasó una reforma migratoria federal con caminos a la ciudadanía fue en el 1986, bajo la presidencia de Ronald Reagan, un republicano. Entonces, nosotros hubo un par de propuestas que reformaron el sistema de asilo y otras cosas durante la época de Clinton, pero fueron propuestas menores, sin ningún tipo de camino a la ciudadanía. Nosotros estamos, básicamente, nuestras leyes migratorias no han sido actualizadas desde 1986 en gran parte, en una época donde la mayoría de personas en este país no tenían teléfonos celulares y ni internet, era otro mundo. Pero la realidad es que tenemos políticos que no tienen la voluntad para hacer nada, para resolver nada, y un Congreso que está totalmente congelado en términos de su habilidad política, como te dije, para resolver nada. Esa es la triste realidad. ¿Qué más te puedo decir? Y María, del lado de los republicanos, ¿por qué no se dan la mano con los demócratas para aprobar reformas migratorias? Y le pregunto concretamente con la propuesta que hizo el presidente Biden en febrero, cuando coincidió en la visita a la frontera sur con el también candidato Donald Trump. Biden le extendió la invitación de que trabajaran juntos en el Congreso para aprobar una reforma migratoria, dado que hace años no se hace. ¿Por qué los republicanos se oponen a ello y en vez de eso promueven leyes estatales como lo vemos en Texas?
Esa propuesta bipartidista, ¿no? Tenía varios puntos que a muchos republicanos no les gustaban. Inclusive, por ejemplo, el tema de que se podía cerrar la frontera, es decir, se podía detener el flujo de inmigración de este tipo, ¿no? Entre puertos fronterizos, en puertos fronterizos para asilo, siempre que se llegaba a un límite, es decir, que permitía la entrada, entre comillas, irregular hasta un cierto punto. En el punto en que llevamos, según los datos de la propia patrulla fronteriza, estamos hablando que han podido entrar unos 9 millones de personas desde el 2021. Entonces, ¿qué pasa? Que los republicanos ahora mismo no quieren límites, es decir, si tenemos la capacidad, fíjense que el asesor de Barack Obama, cuando él era presidente, dijo que si entraban más de 1.000 personas diarias estábamos en una crisis y hemos llegado a unos niveles de 15.000 diarios. Entonces, ¿qué pasa? Que los republicanos dicen, han entrado tantas personas y hay tanto desastre, porque realmente hay un desastre, que no queremos que nos impongan un límite de que van a entrar o que tienen que entrar o que hasta entonces tomar medidas. Evidentemente ahora mismo los republicanos se juegan la Casa Blanca, se juegan el Congreso y el Senado en las próximas elecciones y no quieren ceder ni un centímetro en algo que hay que dejarlo claro, se lo ha buscado esta administración, porque esta administración ha tenido mucho tiempo para echar marcha atrás y para decir, bueno, yo quiero, por ejemplo, en el tema de los refugiados, con Donald Trump se permitían 15.000, 20.000, ellos querían aceptar 60.000, 80.000. Eso lo podían hacer y lo han hecho, han entrado muchísimos refugiados. Ellos podían tener el derecho a decir, no vamos a dejar que ninguna persona deje de pedir asilo, y lo han hecho. Pero estos acuerdos, por ejemplo, con Guatemala, y lo decía el propio presidente Yamatei, nunca Biden aceptó, por ejemplo, una ley federal de extradición de coyotes, de traficantes de seres humanos. Nunca acordaron con otros países, con Colombia, con Panamá, con Honduras, este tipo de acuerdos. Por lo tanto, los republicanos ahora están en un momento que no van a aceptar que le digan que tienen que entrar a unos acuerdos que no quieren entrar, cuando saben que, como hizo Trump, si él decidiera, vamos a retomar estas políticas, que ya lo está haciendo, en cierto modo, vamos a retomar esta política de Remain en México y todo eso lo podría hacer. Entonces le están diciendo al presidente Biden que se deje de tonterías, que él tiene la capacidad, porque recordemos que un presidente de los que más órdenes ejecutivas sin apoyo del Congreso ha tomado en la historia de Estados Unidos. Rebasó todas las órdenes. Usted justo menciona el punto clave aquí, y es que está en juego la Casa Blanca y el Congreso de Estados Unidos, y por eso tanto los demócratas como los republicanos han mantenido sus posturas. Usted bien lo explicaba, del lado de los republicanos se mantienen en que no quieren límites, y los demócratas, ya lo decía Thomas, concretamente el presidente Biden ha tomado políticas trumpistas, esto en palabras de Thomas. Thomas, ¿cómo pasó el mandatario de prohibir el título 42 que había instaurado Trump para devolver en caliente a los migrantes, de frenar el programa Quédate en México, que le decía a las personas, a los migrantes no mexicanos, que estuvieran en ese país hasta que se solucionara su condición judicial en Estados Unidos, y que frenara la construcción del muro? ¿Cómo pasamos de eso a lo que usted denomina unas políticas trumpistas? Sí, bueno, he pasado los últimos, no sé, 20, 30 minutos detallando diferentes maneras en que la inmigración es beneficiosa a este país, ayudando con la falta de mano de obra, ayudando a la economía, el seguro social, lo que se recauda en el pago de impuestos, un montón de cosas, ¿no?, que he detallado. Lo que pasa es que en este país ha habido una narrativa política que ha sido exacerbada por políticos y después por la media, seamos honestos, en que la inmigración es una invasión. Y por eso estamos viendo estos gobiernos estatales, como Texas, enfrentándose contra la autoridad del gobierno federal en términos de enforzar políticas migratorias, ¿no?, en la frontera. Entonces, es un año de elección. Y la campaña de Biden, que es el presidente Biden, que es históricamente no popular, o sea, tiene índices de apoyo más bajos que el presidente Jimmy Carter tuvo en los 70, están francamente desesperados para impulsar sus números en las encuestas. Entonces, decidieron que la inmigración es uno de los temas que tienen que enfrentar. Y lo hicieron, como siempre pasa
en los años de elecciones tirándose hacia la derecha. Sí. Nosotros creemos que eso no va a funcionar porque los demócratas han pasado los últimos 10 años diciéndonos que estas políticas trumpistas bajo Trump significaban el fascismo en los Estados Unidos, ¿no? Y ahora, en un periodo de 2 meses, se han dado vuelta y adoptaron ese tipo de políticas, ¿no? Pero lo que pasa es puro posicionamiento político lo que estamos viendo en los Estados Unidos y lo más triste es que no refleja la realidad y las necesidades económicas de este país y que la inmigración es algo bueno. Usted se me adelantó y respondió a la pregunta que le quería hacer y es si el tema migratorio va a ganar votos, sobre todo el tema antimigratorio. Y lo pregunto porque si los republicanos se mantienen en su posición y los demócratas cada vez se acercan más a la posición de los republicanos, María Herrera, Tomás dice que esto no les dará votos en las presidenciales. ¿Usted cree que sí? Bueno, yo me gustaría aclarar varios puntos. El primero es que no deberíamos de hablar de muchos de estos casos de leyes antiinmigrantes. No, para mí no lo son. Para mí son leyes contra la inmigración ilegal. O sea, en ningún momento se está diciendo no queremos que vengan los inmigrantes a través de los consulados, las embajadas. No. Estamos diciendo no queremos que vengan las personas entre los puertos fronterizos. No queremos que haya un desorden. Aquí en Florida, el gobernador DeSantis, las leyes que ha aprobado es no queremos que se utilicen identificación falsa, no queremos que se trabaje sin papeles, no queremos que se trafique con las personas. Entonces, lo digo como abogada de inmigración. Yo no creo que este país quiera cometer un suicidio. Es un país que necesita, estoy completamente de acuerdo, de inmigrantes, pero ¿cómo se tiene que traer al inmigrante? ¿Y cómo nos costaría muchísimo menos millones de dólares e incluso afectaríamos menos al salario del trabajo de los estadounidenses si vinieran los inmigrantes de forma legal y ordenada? ¿Tenemos trabajadores temporales? Los tenemos. ¿Queremos más? Abramos el mercado. Aquí el problema, yo fíjate que no apunto tanto al problema inmigratorio de los servicios de ciudadanía e inmigración. Yo apunto a un problema burocrático. El Departamento de Trabajo está tardándose 1 año y medio en dar una certificación laboral a un empresario y después entonces tardamos 3 años de retraso. Si queremos que la gente venga aquí, si queremos fomentar la inmigración legal, que es lo que nos gusta a todos, porque esto es un país muy internacional, abramos todas estas cosas, túneles cerrados y digamos, si usted quiere traer a un ingeniero, si usted quiere traer a un agricultor, en 7 meses usted va a poder traerlo. Le aseguro que llegamos a un pacto para que la gente hable de inmigración legal y en ningún momento de inmigración ilegal, porque es lo que hace falta en este país, estoy de acuerdo. ¿Y qué tanta presión puede significar para las relaciones bilaterales con México? Y lo pregunto, Tomás, en cuanto a la ley SB4, que la Cancillería mexicana respondió diciendo que no aceptaría deportados y que consideraba que esto tensionaba las relaciones. Sí, primero tengo que, con respeto a mi colega, pero y yo no soy ningún partidista, he criticado a Biden terriblemente durante esta entrevista y no me gusta, aparte, pero tampoco me gusta Trump. El candidato de mi colega, del partido de mi colega, como usted ha notado, dijo que los inmigrantes están envenenando la sangre de nuestro país, algo que fue dicho por Hitler. O sea que la retórica antimigrante de los dos partidos, pero especialmente el Partido Republicano, es serio y han tomado medidas para restringir la inmigración legal a este país también. En términos de tu pregunta, esto va a empeorar las relaciones entre México y Estados Unidos. Y creo que yo estuve en este programa hace como 1 o 2 meses debatiendo a un representante del gobierno de López Obrador que estaba tratando de decir que el gobierno de López Obrador es humanista y apoya al inmigrante, pero la realidad, como debatimos en ese programa, es que el gobierno de López Obrador ha colaborado en un montón de tratos con el gobierno estadounidense para básicamente enforzar el paro del flujo migratorio de Centroamérica por México a Estados Unidos. Entonces, lo que está pasando, y que para mí y para nosotros, la coalición de inmigrantes de la Florida, algo bueno, estamos viendo que el gobierno de México se está empezando a alejar
porque lo que están haciendo es realmente ofensivo. Te cuento una anécdota. Yo estuve en Eagle Pass, en Texas, hace como 2 semanas y pude conseguir autorización para andar en kayak en el Río Grande e inspeccionar la militarización de esa frontera. Y estaban usando shipping containers como muros, o sea, De contención. en todo el río, rejas con los cuchillos para que la gente se corte cuando pasan, ponen bloques en el agua para que la gente no pueda pasar y que se enreden y posiblemente se pueden ahogar. Ha pasado en realidad que una persona ya se ha ahogado en estos bloqueos en el río. Y del otro lado de México es todo naturaleza, tienen un parque en la ciudad enfrente a Eagle Pass donde la gente camina. Entonces, o sea, visualmente, o sea, para el gobierno mexicano debe ser realmente ofensivo ver cómo el gobierno estadounidense ha militarizado para repelar completamente no solo inmigrantes, ¿no?, que están tratando de salir al país, pero el flujo natural y la relación entre esas dos ciudades, que históricamente ha habido mucho intercambio, ¿no?, que ya eso se está muriendo desafortunadamente. María, muy brevemente, en menos de 30 segundos, su réplica sobre el papel de México. Bueno, yo creo que tenemos un presidente amigo de narcotraficantes, una persona, López Obrador, que acoge a una persona como Nicolás Maduro, ¿no? Un tirano que tiene hundido a Venezuela, uno de los países que debería ser uno de los países más ricos del mundo, que no puede dar lecciones a Estados Unidos porque precisamente en México hasta la Constitución del 2018 ni siquiera se acogía el derecho de los inmigrantes. Yo soy profesora en México y es realmente sorprendente que México hable de normas antiinmigrantes cuando a través de México se extorsiona a los inmigrantes, se secuestra a los inmigrantes, se asesina a los inmigrantes y que cuando Donald Trump le pidió a México que colaborara, colaboró. Sin embargo, ve en la Casa Blanca a un presidente que no le ha pedido absolutamente nada y ahora viene a decir que el estado de Texas es muy antidiscriminatorio. Bueno, que aplique la ley de protección de los inmigrantes y que colabore con Guatemala y sus vecinos para hacer una entrada legal, ordenada y humanitaria, sobre todo en México. Así que México no es un país que va a dar muchas lecciones a nuestro país, Estados Unidos. María Herrera y Tomás Kennedy, gracias por participar en esta discusión aquí en France 24. La producción de este programa estuvo a cargo de Andrés Doncel y la de los invitados con Tania Herrera. Ustedes sigan con nosotros.